Ejercicios donde se aplique la ley de Lusac. La ley de Lusac nos establece que la presión 1 dividida entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividida entre la temperatura 2. Para poder hacer un mejor despeje, pasamos la temperatura 2 al otro lado de la igualdad a multiplicar y la temperatura 1 al otro lado de la igualdad también a multiplicar. De esta manera, los despejes se van a poder hacer con mayor facilidad. Un gas produce una presión de 5 atmósferas. La presión 1 es igual a 5 atmósferas. A la temperatura de 57 grados, una temperatura de 57 grados Celsius. ¿Qué presión produce a la temperatura 2 igual de 157 grados Celsius? Generalmente, en la ley de Lusac, las temperaturas deben estar expresadas en grados Kelvin. Como deben estar expresadas en grados Kelvin, vamos a hacer las conversiones. Tenemos 57 sobre 5 por 5 más 273 igual a grados Kelvin. Copiamos la ecuación, reemplazamos grados Celsius por el valor que queremos convertir. Llevamos todos estos números al otro lado de la igualdad. Podemos simplificar este con este y simplemente nos va a quedar una suma. Es decir, que puedo poner 157 más 273 es igual a los otros grados Kelvin. De esta suma nos queda 57 más 273 igual a 330 grados Kelvin. 157 más 273 nos queda igual a 430 grados Kelvin. Una vez que tengamos las unidades de medida ya en el sistema que se requiere, procedemos a copiar nuestra ecuación. Presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Nos pide que hallemos la presión 2. Este que está multiplicando va a ir a dividir. Presión 1 por temperatura 2 dividido entre la temperatura 1 va a ser la presión 2. De donde presión 2 será igual a la presión 1 por la temperatura 2 dividido entre la temperatura 1. Reemplazando datos tenemos presión 1, 5 atmósferas, por temperatura 2, 430 grados Kelvin, dividido entre temperatura 1, que era 330 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se simplifica y todo esto puede entrar a la calculadora. Tenemos 5 por 430 dividido entre 330 y nos queda un resultado de 6,5 atmósferas. Continuando con el ejercicio, vemos la presión del aire. Vamos a sacar datos. De un matraz cerrado es de, entonces la presión 1 es igual a 450 milímetros de mercurio con una temperatura inicial de 35 grados Celsius. ¿Cuál es la presión? Nos está pidiendo la presión 2 del gas si calienta, temperatura 2, llega a 115 grados Celsius. Y el volumen permanece constante. Para poder convertir estos a grados Kelvin, ya se les ha demostrado en el anterior ejercicio, siempre se les hace una suma de 35 más los 273 que viene en la ecuación.
y nos queda por aquí 308 grados Kelvin. 115 más 273, tenemos 388 grados Kelvin. Una vez que hemos igualado nuestras unidades de medida, copiamos nuestra ecuación. Nos dice que presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Nos está pidiendo que despejemos presión 2. Presión 1 por temperatura 2 dividido entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2. Cambiamos de posición, transmutamos los términos y nos va a quedar presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 dividido entre la temperatura 1. Reemplazando datos. Presión 1, 450 milímetros de mercurio por temperatura 2, que es 388 grados Kelvin, dividido entre la temperatura 1, que es 308 grados Kelvin. Se va a simplificar Kelvin con Kelvin y nos va a quedar una presión. Tomamos la calculadora, introducimos los datos, 450 por 388 igual, dividido entre 308 igual. Nos queda que la presión 2 equivale a 566,88 milímetros de mercurio. Si nos pidiese este dato en atmósferas, simplemente hacemos una conversión de esta presión. Decimos que 566,88 milímetros de mercurio por, ¿qué es lo que sabemos? Que en una atmósfera existen que 760 milímetros de mercurio existen en una atmósfera. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Y el resultado va a ser este resultado, 566 dividido entre 760. Y nos queda un número igual a 0,7458 atmósferas, que es este mismo valor de la presión, pero expresado en atmósferas. Depende mucho la unidad de medida en la que nos la pidan. Continuando, resolviendo ejercicios donde se aplique la ley de Lussach. Tomamos datos. Una masa dada de gas en un recipiente recibe una presión absoluta igual a 8 atmósferas. Su temperatura es de, la temperatura 1, eso también será presión absoluta 1, es de 67 grados Celsius. Y ocupa un volumen, el volumen igual a 200 centímetros cúbicos. Si el volumen del gas permanece constante, ojo, nos dice que permanece constante, significa que este no va a cambiar. Entonces no se considera como dato. Y su temperatura aumenta, la temperatura 2 es igual a 105 grados Celsius. ¿Cuál será la presión absoluta del gas? Pregunta. La presión absoluta número 2 del gas. Ya está en atmósferas y hay que convertir esto a lo que llamamos Kelvin. Recordemos que por ecuación y despeje nos queda solo sumarle 273. Tomamos 67 más 273 y nos queda 340. La primera temperatura tiene un valor de 340 grados Kelvin. La segunda temperatura 105 más 105 más 273 nos queda un resultado de 378 grados Kelvin. Luego pasamos a copiar nuestra fórmula. Presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Nos pide
que hallemos la presión 2. Presión 1 dividida entre la temperatura 2 dividida entre la temperatura 1 es igual a la presión 2. Acomodamos nuestras variables. Transmutamos términos. Presión 2 será igual a la presión 1 por la temperatura 2 dividida entre la temperatura 1. Reemplazando datos. Presión 1, 8 atmósferas por temperatura 2, 378 grados Kelvin, dividido temperatura 1, 340 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin, y tomamos lo que es nuestra calculadora. Introducimos nuestros datos, 8 por 378 dividido entre 340, nos queda el valor igual a 8,894 atmósferas.